La ley de Ohm es un principio fundamental de la electricidad que establece la relación entre voltaje, corriente y resistencia expresada como voltaje es igual al producto entre corriente y resistencia. Para entenderla mejor, podemos usar la analogía del agua en una tubería así. El voltaje es como la presión del agua o la diferencia de altura entre dos puntos. Similar a cómo la presión del agua impulsa el flujo, el voltaje empuja los electrones a través de un circuito y se mide en voltios. La corriente es comparable al caudal de agua que fluye por la tubería. En electricidad, representa la cantidad de electrones que pasan por un punto en un segundo y se mide en amperios. La resistencia es similar a un estrechamiento en la tubería o a la fricción que encuentra el agua al fluir. En electricidad, representa la oposición que los materiales presentan al paso de la corriente y se mide en ohmios. Es así como una tubería más estrecha, mayor resistencia. Aumentar la presión del agua, voltaje, reducirá el flujo de agua para una misma presión, y una resistencia eléctrica mayor reducirá la corriente para un mismo voltaje. De igual manera, resultará en mayor flujo corriente si mantenemos el mismo diámetro de tubería, resistencia. Bueno, hoy voy a explicar rápido una ecuación de electricidad, lo que sería la famosa ley de Ohm, con este triángulo. Con estos tres factores, si le falta uno, lo podemos sacar haciendo una cuenta con los otros dos. El triángulo es esto, es la P de potencia, que significa potencia watt. Por ejemplo, cuando compramos un aparato eléctrico, una estufa, watt, lo que sea, una máquina de agujerear, todo viene en watt en potencia. Después tenemos la B, que sería voltaje. Depende, lógico, en cada zona. Hay lugares que hay 220, en otras regiones hay 110 volt. Depende de cada país, pero el voltaje va variando, pero bueno, la unidad es voltaje. La unidad es potencia en watt y intensidad que sería corriente, que sería amperios, amperios o amperaje. Con estos tres fórmulas podemos sacar si le falta una. O sea, pongámosle que no tenemos cuánto estamos consumiendo, no tenemos el amperaje, pero sí sabemos la potencia, los watts del aparato que estamos usando y sabemos cuánto es el voltaje que estamos usando. Sería 220 o 110, no importa. Se divide el voltaje por la potencia, o sea que sería watt dividido por voltaje y ahí lo saca cuánto tenemos de consumo, que sería el amperaje. Pongámosle por decir un ejemplo, tenemos 1500 watts. Lo dividimos, pongámosle que tenemos un voltaje de una tensión de 220. Dividimos 1500 watts dividido por 220 y lo da la cantidad de amperaje que precisamos. Pongámosle al revés, que no tenemos el voltaje, no sabemos qué voltaje tenemos, pero sí sabemos la potencia del aparato, cuántos watts y cuántos amperios está consumiendo. Entonces dividimos potencia watt por amperaje y dividimos estos números y lo da el resultado en voltaje. Ahora después se lo voy a mostrar. Y estas dos fórmulas, pongámosle que le falta la potencia, no tenemos la potencia. Tapamos la P, lo queda amperaje y voltaje. Multiplicamos lo que sería el amperaje por el voltaje. Y ahí lo da el resultado cuántos watts tenemos. Acá tenemos, por ejemplo, puse el número al azar que 1500 watts. 1500 watts dividido 220 igual a 13,6 amperios. O sea, esta fórmula, potencia dividido por voltaje, pongámosle acá, como ya dijimos, una potencia, pongámosle de 1500 watts, que puede ser de un motor eléctrico o cualquier cosa. Tenemos 1500 watts. Supongamos que tenemos 220 de tensión, de voltaje, dividimos 1500 por 220. Es igual a 6,8 amperios. Si usted me dice, bueno, pero si yo no tengo 220 y tengo 110 de voltaje, es la misma fórmula. Se divide los 1500 watts
dividido por 110 voltios, que sería casi la mitad del voltaje, igual a, daría, divididos 1500 por 110, da 13,6 amperios. O sea, casi el doble de acá. ¿Por qué lo da casi el doble? Porque el voltaje es la mitad. Por lo tanto, lo da el doble de amperes que acá. Esta es la fórmula de potencia y voltaje. Ahora, pongámosle que no tenemos lo que sería el voltaje. Tenemos la potencia y el amperaje. Tapamos acá la B, siempre tapamos el símbolo, el dato que no tenemos, y hacemos la ecuación con los otros dos que nos queda. Tenemos los watts y la cantidad de consumo en amperes. Entonces hacemos esta siguiente cuenta. Tenemos los watts y amperios. Seguimos con el mismo número. Pongámosle que tenemos 1500 watts. Dividimos por 6,8 amperes. Igual da 220 voltios. O sea, 1500 watts. Si lo dividimos por 6,8 amperios, dan 220. O sea que siempre sale la fórmula del dato que estamos precisando. Ahora, estos dos se dividen, estos dos se dividen. Ahora, si queremos sacar el valor entre estos dos, tenemos que multiplicar. Estos dos se multiplica. Pongámosle que no tenemos ahora la potencia, pero sí tenemos el voltaje y los amperes. O sea, tenemos la tensión, que es el voltaje, y el consumo, que es amperes. Pero queremos saber la potencia que le está faltando. Entonces multiplicamos, acá se multiplica la corriente, que sería amperes, multiplicamos por voltaje. Entonces vamos acá. Multiplicamos, que sería la corriente amperes por voltaje, amperio por voltaje. Entonces vamos a poner acá. Dijimos que tenemos 220 voltios y esto lo tenemos que dividir por lo que sería, perdón, multiplicar. Esto lo tenemos que multiplicar. Le vamos a anotar acá de vuelta para que se quede más prolijo. Tenemos 220 voltios y lo multiplicamos por lo que sería 6,8 amperes. 6,8 amperes. Así que el resultado sería, si multiplicamos, si agarramos una calculadora o mentalmente multiplicamos 220 por 6,8, nos da un resultado de 1500. ¿Qué sería esto 1500? Era el dato que nos faltaba, los 1500 watts, que queremos saber cuántos watts teníamos. Entonces, multiplicamos 220 por el consumo 6,8 amperios, lo dan 1500 watts. Parece complicado. Ahora igual, en video, forma mostrativo, voy a mostrar un video cómo explica esto, porque por ahí no se entendió muy bien, así rápido, pero para ahí el video, el concepto se entiende mejor. La electricidad es parte de nuestra vida diaria, desde encender una bombilla hasta cargar un celular, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo funciona realmente? Hoy vamos a hablar de dos conceptos fundamentales que nos ayudarán a entenderlo mejor: la ley de Watt y el triángulo de los modelos matemáticos. Empecemos con la ley de Watt. Esta regla lleva el nombre de James Watt, un inventor que revolucionó la tecnología con su máquina de vapor. En términos simples, esta ley nos dice que la potencia eléctrica en un circuito es el resultado de multiplicar la tensión por la corriente. En otras palabras, la cantidad de energía que un dispositivo usa o genera depende de cuánta electricidad fluye por el circuito y cuánta fuerza tiene esa electricidad. Para entenderlo mejor, imaginemos un calentador eléctrico que funciona con una tensión de 120 voltios y consume una corriente de 10 amperios. Aplicando la ley de Watt, multiplicamos la tensión por la corriente. 120 voltios por 10 amperios nos da 1200 vatios. Esto significa que el calentador usa 1200 vatios de energía eléctrica para generar calor. Ahora hablemos del triángulo de los modelos matemáticos. Esta herramienta visual es muy útil para recordar la relación entre potencia, tensión y corriente sin necesidad de memorizar fórmulas complicadas. Imagina un triángulo dividido en tres partes. En la parte superior está la potencia, mientras que en la parte inferior izquierda está la tensión y en la inferior derecha está la corriente. Si queremos encontrar la potencia,
cubrimos la palabra potencia, y nos queda tensión multiplicada por corriente. Si queremos encontrar la tensión, cubrimos la palabra tensión, y nos queda potencia dividida por corriente, y si queremos encontrar la corriente, cubrimos la palabra corriente, y nos queda potencia dividida por tensión. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos una lámpara de 60 vatios que funciona con una tensión de 120 voltios. Si queremos saber cuánta corriente fluye por la lámpara, usamos el triángulo, cubrimos la corriente y vemos que es igual a la potencia dividida por la tensión. 60 vatios dividido por 120 voltios nos da una corriente de 0.5 amperios. Esto significa que para encender esa lámpara, el circuito necesita medio amperio de corriente. Estos conceptos son esenciales para entender cómo funcionan los dispositivos eléctricos en nuestra casa. Bueno, ya hablamos de lo que son las unidades, las ecuaciones de potencia, voltaje y amperio. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que sería sobre los motores eléctricos, las fallas posibles, con un video que se voy a mostrar a continuación. Fallos más comunes de un motor eléctrico. 1. Fallos en los rodamientos. Son la causa más frecuente de averías. El desgaste, la falta de lubricación, la contaminación o la desalineación provocan ruidos, vibraciones y sobrecalentamiento que pueden llevar al fallo total del motor. 2. Problemas en el devanado del estator. Los cortocircuitos entre espiras, fases o a tierra suelen originarse por sobrecalentamiento, humedad, contaminación o envejecimiento del aislamiento. Estos fallos afectan directamente el rendimiento y pueden causar daños irreparables. 3. Desequilibrio de tensión-alimentación. Las variaciones en la tensión de alimentación, incluyendo subidas, caídas o desequilibrios entre fases, provocan sobrecalentamiento, reducción de eficiencia y daños progresivos en los componentes del motor. 4. Sobrecarga mecánica. Cuando el motor trabaja por encima de su capacidad nominal durante periodos prolongados, se produce sobrecalentamiento y estrés mecánico que acortan significativamente su vida útil. 5. Problemas en el rotor. Las barras rotas o anillos de cortocircuito dañados en motores de inducción causan fluctuaciones de par, vibraciones y pérdida de eficiencia. 6. Contaminación y humedad. La entrada de polvo, humedad o productos químicos deteriora los aislamientos, provoca corrosión y favorece los cortocircuitos. 7. Ventilación inadecuada. La obstrucción de las entradas de aire o la acumulación de suciedad en las aletas de refrigeración impiden la disipación adecuada del calor, acelerando el envejecimiento de componentes críticos. 8. Desalineación. La incorrecta alineación entre el motor y la carga genera vibraciones excesivas que afectan principalmente a los rodamientos y al eje. 9. Desequilibrio del rotor, causado por distribución desigual de masa o deformaciones térmicas que generan fuerzas centrífugas destructivas, vibraciones y fatiga prematura. 10. Problemas en las conexiones eléctricas. Conexiones sueltas, oxidadas o mal aisladas pueden provocar arcos eléctricos, sobrecalentamiento localizado y fallos catastróficos. Estos fallos generalmente no se presentan aislados, sino que suelen estar interrelacionados, con unos provocando o agravando a otros en una cascada de problemas que reduce progresivamente la vida útil del motor. Bueno, gente, como siempre, si llegaste hasta acá y terminaste el video y te gustó, me pueden regalar un like. Y si no te has suscrito al canal de YouTube, le puedes dar la campanita y te suscribís. En total es gratis. Y colaborar con el canal. Los likes son apreciados porque así me doy cuenta que le gustó el video. Y nada, si tiene siempre algún tema, bueno, lo puede hacer por el comentario si quieren que suba sobre algo específico. Y bueno, como siempre, subiendo tutoriales y los trabajos que vengo realizando. Así que nada, muchas gracias y hasta pronto, gente.